es el querido Julio Sanabria. Julito Sanabria nos acompaña en una nueva edición de Cavacon. Julito Sanabria ya es un conocido, ya es parte de la casa también. Él es Application Security de parte del equipo de Red Team de ITI. Es graduado distinguido de la carrera de licenciatura en análisis de sistemas informáticos de la Politécnica de la Nacional de Asunción, con experiencia de más de 10 años en implementación, capacitación y soporte técnico en soluciones de Endpoint Security, de Email Security, de Data Loss Prevention, igual a Web Application Firewall. Es certificado como cazador de vulnerabilidades web por ISG Latam, es CDH, Master CDH y CDH Practical, y CSA, que es Certified SOC Analyst por el Easy Council. Tiene otras certificaciones como la CNSP, la CAP de SecOps Group, la CSWAP de Sturtul Security Prof Limited y la MCRTA de CyberWorld. Julito nos acompaña en esta edición virtual de Cavacon con una charla muy interesante que dice: mi password es Cavacon CyberSec Conference 2025 y por tanto soy inhackeable. ¿Es así, Julito? Hola Lucas, hola a toda la gente, toda la gran comunidad de Cavacom. Bueno, estamos acá otro año continuando la racha de presentaciones en Cavacom. Bueno, espero que la charla les sea ayuda y se lleven algo útil. Excelente, Julito. ¿Tenés algo para presentarnos, para acompañar? Así le pedimos a Estudio que nos ayude con subir ese material que por ahí tenés. Si puedo compartir desde mi pantalla, Adelante, adelante. yo lo tengo acá. Ok, voy compartiendo entonces. Ahí está. Adelante, Julio. El plató es todo tuyo. Ahí se puede ver la presentación, ¿no? Sí, señor, lo Me estamos confirma antes, viendo. Lucas? Dale, Sí, dale, sí. perfecto. Arrancamos entonces. Métele. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, antes que nada, bueno, sobre quién soy, ya Lucas les estuvo haciendo una presentación, ya no vamos a perder mucho tiempo con eso. Bueno, el título, o por así decirlo, vamos a ver un poco, por si no se dieron cuenta, hay un poco de título en el sarcasmo de esta charla, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco de técnicas de ataque que sirven para comprometer sistemas sin necesidad de comprometer o de utilizar credenciales, ¿verdad? Entonces, ahí en el desarrollo de la charla vamos a ir viendo en más profundidad, pero vamos a ir derribando un poco ciertos mitos, por así decirlo, ¿verdad? De que relacionados a la barrera del login, ¿verdad? Lo que representa el login como una barrera. Antes que nada, el disclaimer de siempre, ¿verdad? Al que ya estamos acostumbrados, es que toda la información proporcionada en la siguiente presentación, la siguiente charla, es con fines educativos y didácticos. Desde Cavacón y de mi persona, no alentamos a realizar actividades ilegales o de piratería contra sistemas informáticos de distintas organizaciones. Un poco vamos a ver, esta es nuestra hoja de ruta hoy, nuestra agenda. Vamos a empezar contando brevemente los antecedentes que llevaron a armar esta presentación. Vamos a continuar rompiendo un mito común sobre la barrera del login, como ya les mencionaba antes. En la parte 1 nos meteremos de lleno a lo que es cómo se puede realizar un account takeover. Veremos dos técnicas clásicas que hasta el día de hoy siguen funcionando, como es el cross-site scripting para el robo de cookies.
y la fijación de sesión o el session fixation. En la parte 2 vamos a ir un poquito más, vamos a mostrar un ataque un poco más interesante, si se lo puede llamar de esa forma. Vamos a estar hablando de Remote Code Execution, o ejecución remota de código, a través de la ejecución de una cadena de ataques que involucra a Local File Inclusion o LFI más Load Poisoning. Y por último, vamos a estar hablando un poco de métodos de defensa y algunas conclusiones. Bueno, arrancamos con la primera parte. ¿Por qué de esta presentación? Bueno, esto a modo de contexto, ¿por qué elegí este tema para este año y por qué de alguna manera es relevante? Como muchos podrán recordar, en junio de este año tuvimos una serie de incidentes muy sonados relacionados a sitios web de instituciones públicas acá en Paraguay. En respuesta a estos eventos, desde la MITIC, salieron al paso dando un diagnóstico diciendo que las vulneraciones se debieron a fallos o a credenciales comprometidas de un usuario, un funcionario puntual en particular. Y por lo tanto, el llamado a la concientización, digo bien, se centró lógicamente en el usuario final. Como por ejemplo ahí podemos citar cambios frecuentes de contraseñas, uso de contraseñas robustas y también utilización del segundo factor de autenticación. Quiero ser claro con todo esto. Todas estas medidas, toda esta concientización que hemos mencionado recién es correcta y es fundamental. Pero la seguridad basada en credenciales es una primera línea de defensa. Entonces, la pregunta es, como comunidad técnica, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el atacante ni siquiera necesita una contraseña para poder acceder o comprometer sistemas? Entonces, el objetivo de esta presentación es justamente ese, expandir ese llamado a la concientización, no solo para el usuario que gestiona contenido de un sitio web, sino para nosotros los que estamos más del lado técnico, como podemos ser desarrolladores, administradores de sistemas y equipos de seguridad. Vamos a estar mostrando técnicas que permiten tomar control de una cuenta o de un servidor sin haber robado una sola contraseña. Esto nos lleva directamente al primer concepto clave, que es la diferencia entre el evento de login y el estado de la sesión. Para hablar un poco de esto, de lo que es la diferencia entre el evento y el estado, tradicionalmente o históricamente, la seguridad muchas veces se centra en lo que es proteger o se centra en el evento de login propiamente dicho. Proteger el uso de contraseñas, o sea, evitar el uso de contraseñas débiles, o sea, si es que se utilizó un ataque de fuerza bruta, si es que se llegó a obtener un par de credenciales correctas, si es que se pasó o no el mecanismo de doble factor de autenticación. Estas son preguntas que muchas veces surgen a la hora de investigar un incidente. Pero, a ver, una vez que estás autenticado dentro de una aplicación, muchas veces lo que te mantiene autenticado es un estado, que en muchos casos es simplemente una cookie de sesión o un token. Un atacante avanzado muchas veces decide no gastar tiempo en la puerta principal, que sería el login, si es que de alguna manera puede robar la llave de acceso a esa puerta, que sería la cookie, que es una llave que ya está en uso. Entonces, la premisa de la presentación de esta primera parte es: ¿para qué forzar la cerradura si es que puedo robar
la llave o engañar de alguna manera al cerrajero si la metáfora de puerta y cerrajero vale. Bueno, antes de continuar, vamos a ver un poco, hacer un breve repaso de cómo funciona una sesión web, eh, que es importante manejarlo antes de intentar romperla. Entonces, normalmente ocurre este flujo. El usuario envía sus credenciales, el servidor las valida, luego el servidor crea un ID de sesión único, por ejemplo, acá ABC123, a modo de ejemplo, que generalmente suele ser un token mucho más largo y aleatorio. Esa ID de sesión se envía al cliente como una cookie, justamente lo que habíamos mencionado antes, y el cliente en las peticiones subsiguientes ya envía esta cookie en todas las peticiones futuras para identificarse. Bueno, entonces esta cookie pasa a ser literalmente la llave de acceso a la cuenta una vez completado este flujo. Acá pasamos a ver lo que sería la primera técnica que vamos a estar analizando el día de hoy, que es el clásico cross-site scripting o XSS, también conocido como XSS, para robo de sesiones, para robo de cookies. El concepto se podría decir que es simple, ya que un atacante inyecta código JavaScript malicioso en un sitio web vulnerable. Por ejemplo, puede ser un foro, una red social que tiene una sesión de comentarios, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede acá? El atacante no ataca a la víctima directamente, sino que ataca la confianza de la víctima en ese sitio vulnerable. Entonces, hablando un poquito del flujo de lo que sucede acá, tenemos que el atacante encuentra un campo vulnerable, como dijimos recién, puede ser un campo de comentarios en un foro o en una red social. El atacante inyecta un payload malicioso en un comentario, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser este, que lo vamos a estar utilizando en la demo práctica dentro de unos minutos. Un usuario, o puede ser un usuario bajo privilegios, o mejor aún, un administrador, visita la página donde está el almacenado, donde se puede leer el comentario puesto por el atacante, el comentario cargado por el atacante. El script se ejecuta en el navegador de la víctima y la cookie de sesión de la víctima es enviada al servidor, a un servidor controlado por el atacante y ya se apropia de la misma. Como resultado de todo esto, el atacante tiene la posibilidad de cargar o de inyectar esa cookie robada en su propio navegador, utilizando las herramientas del desarrollador del navegador, por ejemplo, y obtiene acceso a la cuenta de la víctima. No, la técnica 2 que vamos a estar estudiando se trata de session fixation o fijación de sesión, donde acá ocurre, de alguna manera se invierte el flujo. El atacante, en lugar de robar una cookie a la víctima, le da una cookie, o sea, el atacante le da su propia cookie a la víctima, ¿verdad? Entonces, el flujo es el siguiente. El atacante visita la web y obtiene una ID de sesión, obtiene una ID de sesión de invitado, por ejemplo, para como una sesión de invitado, usuario que es. El atacante luego envía un enlace malicioso a la víctima mediante un correo de phishing, por ejemplo, o algún otro medio, y le inyecta el ID de sesión como invitado que el servidor le otorgó previamente, le inyecta como un parámetro en la URL de phishing. La víctima recibe esto, hace clic en su navegador y envía la sesión del atacante como parámetro, ¿verdad? La víctima introduce sus credenciales correctas para poder loguearse y el servidor
que en este caso es el vulnerable, el componente vulnerable, asocia ese Session ID controlado por el atacante con la cuenta autenticada de la víctima. Luego, el atacante que ya tenía posesión del ID que le fue otorgado por el servidor, simplemente refresca la página en su navegador y ya está dentro de la cuenta de la víctima. Bueno, acá vamos a pasar lo que sería la primera demo. Vamos a pasar acá. Bien. Bueno, primeramente necesito iniciar mi aplicación vulnerable y luego mi servidor que simula ser un servidor controlado por un atacante. Entonces, acá ahí tenemos la aplicación y acá vamos a correr el servidor del atacante. Con esto ya deberíamos poder acceder a la aplicación vulnerable. Que esto, bueno, simula ser una red social, básicamente, ¿verdad? Para eso, para avanzar, vamos a crear un usuario, llamémosle admin, y vamos a asignarle la contraseña que hemos puesto en el título de esta presentación, de esta charla. No, perdón, me tenía que ir al formulario de registro. No, vamos de nuevo. Ahí pegamos la contraseña y esto, el nombre visible va a ser admin. Este campo, el nombre visible, va a ser el campo que justamente donde vamos a estar inyectando nuestro payload malicioso. Entonces ahí ya lo vamos a ver. Bueno, y acá podemos ver, una vez que ya está creada la cuenta, vemos que podemos iniciar sesión y estamos como admin. ¿Verdad? Esto es una interfaz muy simple que básicamente te permite ver la página de inicio, ver notificaciones, etcétera, ¿verdad? De hecho, que esto, el ver notificaciones va a ser algo fundamental dentro de unos segundos. Como próximo paso, ahora nos paramos. El admin vendría a ser ahora mismo la víctima que queremos comprometer. Ahora nos ponemos del lado de un atacante. Donde como atacante también yo me voy a registrar en la plataforma. En este caso vamos a llamarle al usuario attacker. Vamos a ponerle una contraseña cualquiera. A ver, vamos a escribirla de vuelta por evitar tipearla mal. Y acá acá se viene lo relevante. ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en el nombre visible o en el nombre para mostrar, en el campo nombre para mostrar del usuario, vamos a inyectar este código. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo me registro con este nombre para mostrar y después lo voy a buscar el perfil público, digamos, del admin. Y como esto es una red social que tengo la posibilidad, la funcionalidad de follow o de seguir a otros usuarios, entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a buscar al admin, le voy a dar follow y al usuario admin le va a llegar una notificación que le dice fulano te ha empezado a seguir o fulano te ha seguido. Y ahí en esa notificación es donde se va a ejecutar este código. Vamos directo a ver esto en acción. Vamos a guardarlo esto por si acaso. Entonces acá iniciamos sesión con la contraseña que hemos asignado para el usuario atacante. Y acá tenemos la lista de usuarios disponibles, digamos el acceso al perfil público del usuario.
del usuario víctima. Le vamos a dar seguir. Le damos seguir. Y acá nos vamos a las notificaciones. Acá llega una notificación que dice te ha seguido, donde aparentemente no se ve el nombre, pero si es que nos vamos un poquito más allá, acá podemos ver, no sé si se va a abrir en la pantalla porque se ve muy chico, pero ahí se ve el código JavaScript que inyectó el atacante. Entonces, una vez que se produce esto, nos vamos al servidor del atacante y vemos que acá se capturó la cookie de sesión del admin. Y acá simplemente ya lo que hacemos es, podemos copiar esto, nos vamos a, esta es mi sesión en la que estoy como attacker, entonces simplemente nos vamos a las herramientas del desarrollador. El valor de la cookie de sesión que tenemos acá, la reemplazamos por la que robamos, actualizamos la página y ahí vemos que ya somos admin automáticamente. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, una vez completada la primera demo, vamos a ver algunas medidas de mitigaciones para lo que es robo de sesión. Contra el process scripting, contra el CSS, se puede utilizar output encoding y utilizar una política de Control Security Policy, que es una política de navegador que bloquea la ejecución de scripts no autorizados. También es muy importante acá el flag o el atributo HTTP only en las cookies de sesión, que es una directiva que le dice al navegador, básicamente, esta cookie es solo para el servidor y JavaScript no puede tocarla, no puede leerla. Entonces, si es que la función document cookie no puede leerla, el XSS no va a prosperar y se corta la cadena de la contra Session Fixation, para que eso no lo vimos como demo por una cuestión de tiempo, para no extenderme mucho. La regla de oro siempre contra Session Fixation es regenerar el ID de sesión justo después de una autenticación exitosa del usuario. Entonces ahí de alguna manera se invalida la cookie vieja que es la que proporcionó el atacante en su link de phishing, como vimos en el flujo descrito hace unos minutos. Se crea una nueva más segura y el atacante se va a quedar con una ID de sesión inútil. Ahora pasamos a lo que es la parte 2, donde vamos a... Esto es mucho más interesante porque como vimos en los ataques que acabamos de describir recién, necesitamos interacción del usuario de una u otra forma. Acá con el RCD no, ahora vamos a verlo esto. Primero vamos a escribir un poquito la misma metodología y luego vamos a pasar a una demo práctica. Bueno, vamos a hacer un ataque en cadena. En este caso vamos a estar mostrando cómo se puede hacer. Los ataques más devastadores rara vez son los que explotan una sola vulnerabilidad, sino que más bien se busca encadenar varias vulnerabilidades para aumentar el impacto. Un atacante que normalmente puede encontrar un fallo menor como un LFI o un Local File Inclusion, que sería, vamos a verlo más en profundidad de qué se trata, que en principio solo permite leer archivos, pero luego después puede encontrar como un segundo paso la posibilidad de envenenar logs para de otros servicios, puede ser log de Apache, que es lo que vamos a estar viendo en la demo. Y por último se encadena estas dos vulnerabilidades que en un principio a simple vista parecen de menor impacto para lograr una ejecución remota de código. Entonces vamos a ver
vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el primer paso, que es el Local File Inclusion. El LFI es un fallo que ocurre cuando la aplicación usa la entrada del usuario para construir la ruta de un archivo que se va a incluir. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de código vulnerable en PHP. La intención, por ejemplo, acá de un desarrollador es cargar una página como contacto.php o inicio.php, cualquier otra variante que se les pueda ocurrir, ¿verdad? La entrada del usuario no está sanitizada. El atacante puede manipular esa entrada a su antojo, usando secuencias de punto punto barra o incluso introducir rutas o paths absolutos. Puede escalar directorios hacia atrás y apuntar a cualquier archivo del sistema. Y el ejemplo clásico, por ejemplo, es leer este archivo, que es LTC PathWD en sistemas Linux. A ver, ahí surge una pregunta. El atacante, bien, con esto puede leer archivos, pero ¿cómo podría llegar a ejecutar código? Y eso nos lleva al segundo paso. Donde acá tenemos el log poisoning o envenenamiento de logs. Para ejecutar código, el atacante necesita un archivo en el servidor que contenga código PHP, que es el cual donde estamos, que PHP se ajusta a lo que vamos a ver en la demo práctica, pero puede ser en realidad cualquier otro lenguaje, dependiendo de cada caso. Entonces necesita que un archivo en el servidor que contenga código PHP y que él pueda controlar. Aquí es donde entra a jugar el envenenamiento de logs, ya que servidores web como Apache o Nginx registran todas las peticiones que reciben un archivo log en el clásico archivo llamado access.log, por ejemplo. ¿Y qué se registra allí? La IP cliente, la URL y cabeceras HTTP como el user agent que identifica a la aplicación cliente que está accediendo a la web. El atacante puede enviar un request, una petición, pero puede falsificar, manipular el valor de su user agent e inyectar de esta manera código para ejecutar una web shell PHP que le permita ejecutar código. Entonces, el servidor escribe esta cadena maliciosa en su archivo log, y si el archivo log puede ser leído mediante LFI, lo que vimos en el paso anterior, entonces ahí de esa manera se podría ejecutar el código llamando a este log que ahora está envenenado. Paso final, como les mencionaba ya recién, tenemos el archivo access.log que ha sido envenenado con código PHP, y el atacante utiliza el LFI para apuntar al archivo que se acaba de envenenar. ¿Y qué pasa del lado del servidor? La directiva include de PHP abre el archivo access.log. El intérprete lee el log en sí, ignora todo el texto normal del log del web server que se puede encontrar ahí, hasta que encuentra las etiquetas PHP y dice, bueno, básicamente esto es código y lo tenemos que ejecutar. Y ahí finalmente se ejecuta, y ahora, a partir de este momento, el atacante puede pasar comandos por la URL utilizando un parámetro CMD, que es lo que se especificó en el código incluido en el envenenamiento del log. Y ya ahí inclusive se puede llegar a obtener una shell remota. Pasamos a la segunda demo. Esto vamos a ir cerrando porque no lo vamos a necesitar. Bueno. Bueno, primeramente lo que vamos a ver es, vamos a acceder a la aplicación que tenemos para esta demo de RCE. Acá tenemos una aplicación vulnerable que nos da la bienvenida.
Y a partir de ahora, bueno, vamos a hacer un poquitito de reconocimiento sobre esta app. Bueno, para eso vamos a utilizar una herramienta llamada Clear Search, que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a hacer una numeración de directorios. Esto debería ser rápido. Esto normalmente se utiliza en auditorías de aplicaciones web para encontrar directorios ocultos que podrían exponer información o exponer funcionalidad sensible. Acá, dentro de nuestro reconocimiento, vemos que hay un directorio llamado console. Vamos a ejecutar esto acá. Vamos a llevarlo a otro navegador donde tengo integrado con mi proxy de Burp Suite, porque hay cosas que vamos a necesitar ejecutarlas con Burp Suite para poder manipular las peticiones, por ejemplo, para poder manipular el user agent. Vamos a verlo en unos pocos segundos. A ver. Ahí ya tenemos. Y acá, al ingresar a la aplicación, ok. Bien, ahí podemos continuar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a ingresar al directorio de console. Y ahí vemos que tiene habilitado un directory listing, ¿verdad? Donde hay dos archivos. Hay un archivo test.txt que no tiene nada muy relevante. Y esto, que es un file.php, que es un visor de archivos donde podemos visualizar cualquier archivo utilizando el parámetro file. Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a utilizar el visor de archivos para poder, por ejemplo, ver el mismo archivo test.txt que está en el mismo directorio. Vemos que se carga perfectamente su contenido. Pero vamos un poco más allá. Vamos a tratar de leer archivos más sensibles del sistema. Por ejemplo, el etc-passwd, que lo vimos como ejemplo en la presentación. Con esto ya tenemos confirmado que la aplicación es vulnerable a local file inclusion. Porque podemos leer archivos que están fuera del scope, digamos, de lo que es el web server propiamente dicho. Y acá es donde podemos intentar leer, por ejemplo, voy a usar ya acá la ayuda de memoria que tengo en el historial del navegador. Acá podemos ver, este es el archivo del log del web server, ¿sí? Acá se registran todas las peticiones, lo que estuvimos hablando recién en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Vamos a tomar una de estas peticiones que enviamos acá, por ejemplo esta, y vamos a cambiarle, vamos a abrir más grande esto, vamos a manipular el user agent, vamos a enviar con 2025, le ponemos cualquier cosa, ¿verdad? Y acá volvemos a cargar el archivo. Y si nos vamos hasta el final del mismo, vamos a ver que se añadió la última entrada. Acá vemos en los registros anteriores, vemos que tenemos acá Mozilla, creo que deberíamos tener por ahí algún Chrome también. Pero acá yo manipulé el valor del user agent y se envía la cadena de texto que yo le envío. Como siguiente paso, podemos probar inyectar ya código malicioso. Utilizando esto mismo que tenemos acá en mi proxy, vamos a inyectar ya el código de web shell para intentar obtener una vía de ejecución remota de código. Esto lo enviamos.
Y acá vamos a tener algo nuevo. Vamos a tener una nueva entrada en el registro del log, pero con el user agent vacío, ¿verdad? Esto sí, esto vamos a verlo después o ya enseguida. Vamos a ver, esto se queda vacío porque, a ver, el código lo que está haciendo está esperando, dependiendo de lo que yo le inyecte dentro del parámetro cmd, va a cargar, se va a renderizar el output del comando que yo le inyecto acá. Y acá vamos a ver de un ejemplo directamente. A ver, esto tiene que ser así. Ahí vamos. Acá vemos que en la entrada donde se inyectó el código malicioso, ahí podemos ver el output del comando ID. Y podemos acá inyectar otras cosas, como por ejemplo ls-l para intentar listar archivos. Acá podemos ver, se ve un poco engorroso nomás en esta vista, pero vemos que con esto ya confirmamos que tenemos un RCE funcional. Entonces, como siguiente paso, vamos a intentar obtener una shell remota. Para eso vamos a inyectar una secuencia de comando un poco más larga que ejecuta Python. Incluso antes podemos confirmar si tenemos Python dentro del sistema. Acá confirmamos que existe la ruta. Entonces vamos a ejecutar esto, pero antes voy a habilitar acá un listener, que básicamente lo que va a hacer es se va a quedar en espera de recibir una conexión entrante. Entonces ejecutamos esto. Esta salida no lo vamos a ver acá, pero deberíamos ver acá mi shell remota. Vamos a ejecutar unos pasos para que se vea esto más interactivo. Ahí estamos. Entonces ahí ya tenemos una shell remota interactiva sobre sobre el servidor, que es el servidor vulnerable. Como último paso, acá vamos a hacer algo interesante. Vamos a dirigirnos un directorio más arriba, porque ahora estamos en el directorio console. Vamos a dirigirnos al directorio index. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer una copia del index.php y vamos a modificarlo de alguna manera para intentar simular lo que es un web defacement. Esto vamos a agrandarlo para que se vea más grande en el navegador. Vamos a cambiarle el título. Esto obviamente lo voy a poder hacer porque tengo permiso de escritura si no tengo permiso de escritura, va a fallar, ¿verdad? Acá vamos a ponerle un título, algo como Hacked by Julito. Y voy a cambiar también la ruta de la imagen que se ve acá por algo más onda hacker. Ahí. Entonces esto lo guardamos. Intentamos acceder de vuelta a la aplicación y ahí tenemos una simulación de web defacement completada. Bueno, vamos a volver a la presentación para ir cerrando.
Bueno, un poco de mitigación es lo que es para este ataque que acabamos de ver. Esto, si nunca lo hayan visto, puede dar un poco de miedo, o mucho tal vez, pero la defensa puede llegar a ser muy simple. Acá podemos utilizar un whitelist. Siempre es mejor que utilizar un blacklist en este caso, como por ejemplo colocar directamente cuáles son los valores permitidos para lo que es en este caso en la página que se va a mostrar, como vimos recién sería en el archivo file.php. Entonces, para que no se pueda listar cualquier otro archivo que esté fuera de lo que sería el contexto de la aplicación en sí. Tenemos defensa en profundidad como recomendación de mitigación. Principio de menor privilegio es el usuario del servidor web, que en este caso era www.data, el usuario web, el de Apache por defecto, no debería tener permisos para leer el log del sistema, ¿no? Ni tampoco para escribir directamente como pudimos ver, al obtener la shell remota, vimos que podíamos crear copias de los archivos, modificarlos, ¿verdad? Entonces, no deben estar disponibles esos permisos, ¿verdad? Volviendo a lo que es la lectura del log, ¿verdad? Si es que no se puede leer el log, ya yendo un poquitito más al comienzo de la cadena, si no se puede leer un archivo de log crítico, como vimos recién en el access log de Apache, no puede ser incluido por el intérprete de PHP, y por lo tanto ahí la cadena de ataque se rompe. Eh, Conclusiones, ¿verdad? Para ir cerrando. Quiero que se lleven estas tres ideas clave, básicamente, de esta presentación, que la autenticación no es una fortaleza en sí misma, sino que es solo la primera puerta. La gestión de sesiones y la validación del input del usuario es igual de crítica. Lo siguiente es que no existen vulnerabilidades menores, un XSS que parece inofensivo o un LFI que solo nos permite leer archivos, podría ser el primer eslabón de una cadena que puede llevarnos a un account takeover o a una ejecución remota de código. Eh, de vuelta a hacer mención en la defensa en profundidad, se debe, con el HTTP only en la primera demo, se habría frenado el XSS, se habría cortado de raíz, con una regeneración de sesión se podría frenar un session fixation, que también lo vimos más de forma más teórica, y con un whitelist se habría frenado un LFI. También los permisos correctos de acceso sobre los distintos archivos de la aplicación también habrían frenado el log poison. En este caso, permisos correctos sobre los archivos de log. Esto es un recordatorio de que cada una de estas capas de defensa pueden llegar a romper toda una cadena que intenta construir un actor malicioso. Si llegamos al final, ahí en el enlace pueden obtener información de contacto. Voy a estar subiendo allí también, tengo un repositorio de GitHub que lo tengo un poco olvidado. Ahí voy a estar subiendo la presentación de hoy. La presentación de hoy, digo bien. Y bueno, espero que se hayan llevado algo útil de esta presentación y que sigan disfrutando de Kavakom.